En el encuentro anterior vimos Federici y vimos las modificaciones en el cuerpo en el pasaje de la Edad Media a la modernidad. Ahora con Foucault vamos a trabajar más la modernidad propiamente dicha, el siglo XVIII, ¿sí? La bibliografía que utilicé para este encuentro es Vigilar y Castigar, El origen de la prisión, y la historia de la sexualidad, el volumen 1, la hermenéutica del sujeto y un texto cortito de Foucault que se llama El cuerpo utópico. Comienzo entonces. Una pregunta para quienes no sepan nada de Foucault, no sepan quién es Foucault, nada. Para quienes no lo conozcan. ¿Qué es para ustedes el poder? Si quieren decírmelo, si lo quieren escribir en los comentarios. ¿Qué es el poder? Yo digo poder. ¿Cuál es la primera imagen que se les viene a la cabeza? ¿Cuál es la primera representación? Rápido, no hay que pensarlo. Poder, ¿qué es lo primero que se presenta en la cabeza? Muchas veces las representaciones que suelen salir es, por ejemplo, muchas veces presidente, oprimir o conceptos así suelen ser asociados a poder, ¿no? Como que hay un sentido común sobre el poder, que es que el poder es opresivo y represivo, ¿sí? Que el poder lo que hace es constreñir a los sujetos. Esa visión del poder opresivo es una visión marxista. Y la visión, sí, bien digo, la visión opresiva es marxista. Y la visión represiva es freudiana, ¿sí? O sea, una clase que oprime a otra en Marx y pautas culturales superyoicas que reprimen la sexualidad del sujeto, las pulsiones del sujeto. Foucault va a decir que este concepto del poder tiene una retroversión histórica, o sea, que el sentido común del poder está vinculado a un modo de ejercicio del poder no contemporáneo. Me explico. Foucault va a decir que durante la Edad Media existía un poder soberano, ¿sí? Existía un soberano que ejercía el poder de matar. Matar tanto a, a su servidumbre si se oponía a él, si se rebelaba, o también para defender su terreno, mandar a matar a los invasores y también mueren allí las propias personas que tiene a cargo, a quien gobierna, ¿sí? Entonces Foucault va a hablar que en la Edad Media hay un poder de soberanía donde el rey, el señor feudal, el monarca, hace morir o deja vivir. O sea, el ejercicio del poder es o bien dejar que la vida de esa persona continúe, o si ejerce el poder es en términos de muerte. Es un poder vertical, piramidal, es un poder prohibitivo, negativo, es un poder visible, la figura del rey. Muchas veces por eso les decía que cuando se habla de poder se piensa en la presidencia, en esa figura visible, y se lo piensa en términos de verticalidad y de legalidad. Y lo que va a decir Foucault es que a partir de la modernidad hay otro modo de ejercicio del poder. Hay otras formas que no son esas. Va a decir Foucault que conviene abandonar esa concepción jurídica del poder, esa concepción vinculada a lo monárquico, que hay que dejar de entender el poder exclusivamente en relación a la ley, al derecho, a la prohibición, a la censura, al castigo. El poder para Foucault no solo prohíbe, o no es lo principal, digamos, sino que lo principal del poder es que produce. El poder, más que prohibir, produce para Foucault. ¿Y qué produce? Produce vida, produce un modo de vida, una cierta vida. Produce cuerpos y produce cuerpos que producen a su vez.
produce cuerpos productivos. Entonces, así como en la Edad Media tenemos la institución del monarca, del señor feudal, del soberano, en la modernidad hay otras instituciones, surgen otras instituciones, que son la escuela, la cárcel, el hospital, el manicomio, la fábrica. La escuela, el hospital, el manicomio, la fábrica, que no existían antes. O sea, estas instituciones son modernas, tal como las conocemos surgen en la modernidad. ¿Había modos de educación antes? Sí, pero no era la escuela que conocemos con las características que tiene. La universidad existe de la Edad Media, por ejemplo. Pero miren, justamente se llama universidad porque aprendías conocimientos universales. Nuestra universidad está, es específico de ciertos conocimientos, las facultades. Entonces ya también cambió, pero a lo que voy. Siempre existieron modos de educación, pero no la escuela moderna, la escuela normal, de hecho, es una escuela normal, como la conocemos. Entonces dice Foucault, bueno, ¿qué tienen en común todas estas instituciones que surgen en la modernidad? Las escuelas, las cárceles, las fábricas, los hospitales, los manicomios. ¿Qué características tienen? ¿Qué piensan que tienen de características en común? ¿Cuáles se les ocurren? Miren, voy a ir haciendo algunos comentarios sobre esto que han traído. Edificios, sí. Todos son, todos son instituciones de encierro. Son espacios cerrados, ¿sí? No son espacios a cielo abierto. No es, no sé, no es Sócrates que iba caminando, que estaba en el medio de la polis. Están encerrados. El control, bueno, acá habría que ver qué entendemos por control. ¿A qué le llamamos control? No sé si querés, Ceci, aclararlo, hablarlo. ¿Qué? Sí, me refería como al control de los cuerpos. En la escuela, cierta exposición, en el hospital, otra exposición, es como el control de los cuerpos de cada individuo en las distintas instituciones. Bien, bien. Eso, digamos, en la terminología Foucaultiana, vamos a tener un concepto que es el de disciplina. Porque el control va a ser un concepto que va a traer, digamos, esto en términos como más estrictamente de los autores. Porque el control va a ser algo que va a traer después a colación Deleuze, que va a decir que después de la disciplina viene el control que tiene que ver con las cámaras, ¿no? Como que en los espacios públicos además se agregan cámaras de vigilancia. Entonces ahí aparece el concepto de sociedad disciplinaria en Foucault y sociedad de control para Deleuze. Pero sí, entiendo a lo que va, que sería como parte de la disciplina. Después, acá justo, bueno, surge el término autodisciplina. La parte de auto, eh, la parte de auto medio que al principio no, porque en la escuela, te, a ver, una niñez, un cuerpo de una niñez, no está disciplinado inicialmente. Por eso van a la escuela, para poder lograr que ese cuerpo, después de todo un proceso, logre estar sentado muchas horas. Inicialmente no tiene esa disciplina. Autoridad, sí, exactamente, hay jerarquías, hay múltiples jerarquías. No solo una autoridad, sino múltiples. El director, la maestra, el alumno, eh, en los sistemas policiales también, o sea, en el cuartel, en la cárcel también, en el hospital también. El uso del tiempo, hay un uso particular del tiempo, hay timbres en muchas de ellas, hay horarios, en el hospital hay horario de visita, en la fábrica hay turnos, en la escuela hay timbre de recreo, en la cárcel también hay un tiempo para salir de esparcimiento, entre muchas comillas, de la celda. O sea, hay una
utilización, una cierta utilización del tiempo, haya una administración del tiempo. Hay uniforme, sí, que tiene que ver con la normalización. Anulación de los estímulos, exacto. Anulación de los estímulos en el sentido de que por algo es un espacio cerrado. O sea, si ustedes miran la arquitectura de estos lugares, van a ver que están hechos muchas veces que las ventanas están atrás, para no distraerse. El pizarrón está adelante, las ventanas atrás, para anular estímulos y fomentar el proceso de concentrarse. Decía que en la modernidad surgen todas estas instituciones que tienen unas características particulares y que son diferentes a la idea del monarca que solamente prohíbe y castiga. No, acá es otra la cuestión, va a decir Foucault. El poder tiene otra forma, no es un poder soberano, sino que el poder ahora es un poder disciplinario. Este poder disciplinario lo que hace es fomentar la vida, es un hacer vivir, es un poder capilar, es un poder de red, en el sentido de que no hay una persona desde arriba, sino que hay, como les decía, múltiples instancias. El docente, los padres, los alumnos, el directivo, el sindicato, el sacerdote, porque hay sacerdotes en muchas escuelas, mucha escuela confesional. El poder es productivo. Está invisibilizado. Uno no piensa que la escuela es un lugar de poder, uno piensa que Rockefeller es una persona de poder, pero no ve la escuela. La visión está capturada de modo que no vemos ese espacio como lo que es la cárcel de los niños, vamos, o la fábrica de los niños. Y todas estas instituciones, la escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, el manicomio, tienen de todos modos, tiene cada una su historia singular, ¿sí? No porque todas sean instituciones disciplinarias nacieron igual, son lo mismo, sino que cada una tiene su historia. Pero digamos que el paradigma es la fábrica, porque la escuela marca el cuerpo, marca la subjetividad, inscribe modos de comportarse coherentes al comportamiento posterior en la fábrica. O sea, en la escuela te enseñan, cuando nació la escuela, ¿no? El origen. Por eso la escuela está en crisis, va a seguir en crisis, porque esa fábrica, con el capitalismo financiero, especulativo, desapareció también. Entonces, la escuela es uno de los motivos por qué está en crisis. Porque ya ese objetivo futuro que tenía de manera invisibilizado ya no es la fuente laboral mayoritaria. Entonces decía, la escuela está hecha para ir a la fábrica, el hospital está hecho para que el obrero se recupere, la cárcel está hecha para el que no quiere ir a la fábrica, y el manicomio también para que el que no pueda laburar, para el que no pueda trabajar, no moleste, no estorbe en la vía pública. Entonces todas estas instituciones no son de la ley prohibitiva, sino que son instituciones normalizadoras, va a decir Foucault. Producen un cuerpo disciplinario y un cuerpo normalizado. Y esto me parece interesante porque solemos tener, el sentido común suele tener una idea de poder vertical y no como multiplicidad de fuerza, como que alguien tiene el poder y no como que se ejerce. El poder está en las relaciones. El poder se ejerce. No es que alguien tiene el poder se efectiviza en su ejercicio. El poder no prohíbe, sino que produce, y que las relaciones de poder son múltiples, son móviles, no es una pirámide de arriba para abajo. Entonces, en esta nueva forma de concebir el poder, Foucault va a pensar el anátomo-poder o el poder disciplinario por un lado y el biopoder, la biopolítica por el otro. Voy a mencionar primero en qué consiste el anátomo-poder
o el poder disciplinario. Por un lado va a estar la disciplina, que es el poder ejercido sobre el cuerpo individual, y después va a estar la biopolítica, que es el poder ejercido sobre el cuerpo social. En la disciplina, Foucault la va a estudiar, por ejemplo, en Vigilar y Castigar, en el libro en el que él estudia el origen de la prisión. Y lo que va a decir es que lo que producen estas instituciones disciplinarias son cuerpos dóciles. La disciplina aumenta la fuerza del cuerpo en términos de utilidad económica, en términos productivos. Un cuerpo atravesado por la disciplina puede trabajar más, pero disminuye las fuerzas en términos de obediencia o desobediencia política. Por ejemplo, podemos estar 10 horas sentados, pero no sabemos artes marciales. No digo ustedes en particular, digo en general, ¿no? Los cuerpos en general saben vincularse con la máquina, se han adaptado a la máquina de trabajo, pero no han invocado otras potencias de otra índole, como puede ser un arte marcial, como puede ser el yoga, como puede ser la flexibilidad, como pueden ser prácticas de subjetivación más que de sujeción. Entonces decía que la disciplina va a tener que ver con este poder sobre el cuerpo de manera individual. Y la disciplina distribuye los cuerpos primero en el espacio y después en el tiempo, que un poco esto salió en lo que ustedes dijeron cuando hicimos este brainstorming. La distribuye en el espacio porque, como decíamos, son espacios de encierro, son lugares cerrados. La pared, que parece un objeto inocuo, es una tecnología. Lo que pasa es que con el paso del tiempo y con las innovaciones tecnológicas, estamos acostumbrados a decirle tecnología a la tecnología de punta, al celular, a la nave espacial. Pero la pared es una tecnología. En algún momento fue una tecnología innovadora y hoy es una tecnología que ya tiene tiempo. El lápiz, la lapicera es una tecnología. Hacen que la subjetividad cambie. Modifican las subjetividades. La pared habilita a la concentración. Por eso cuando recién mencionaron el concepto de control, aclaraba que esa palabra muchas veces está referido a otro paradigma porque el control y la disciplina tienen disrupciones. Porque, por ejemplo, el celular es un dispositivo muy de la sociedad de control y el celular rompe la pared. Porque, bueno, justamente ahora cada quien está en un lugar cerrado y sin embargo nos estamos viendo. O sea, la pared que fue hecha para producir una subjetividad concentrada, abocada, que memorice, que estudie, se rompe con la red virtual que habilita, que rompe virtualmente esa tecnología de la pared. La pared hacía que uno se aislara de otros espacios y la tecnología de la red, que es de control, rompe esa tecnología de la pared. No sé si se entiende esto. ¿Sí? Bien. Entonces decía que la disciplina distribuye a los cuerpos en el espacio, en los espacios de encierro, y también la disciplina distribuye a los cuerpos en el tiempo. Hay ritmos, hay ciclos, hay tiempo útil. Se busca que todo el tiempo sea útil. Se busca extraer del tiempo la productividad. Hay series y hay evoluciones, digamos, entre comillas. O sea, está toda esta idea del progreso. Entonces, está en primer grado el nene, después en segundo, después en tercero. Primer año de universidad, segundo. Y así con todas las instituciones disciplinarias. Entonces, que a diferencia del sentido común del poder, que cree que el poder reprime meramente, el poder disciplinario tiene como función enderezar conductas.
es el tutor, es la planta con el tutor, bueno, es lo mismo. Es enderezar conductas, es corregir posiciones, es producir un cuerpo que pueda escribir más rápido. No sé si tienen recuerdos del momento de la primaria. No sé si se acuerdan que uno no llegaba a escribir y te borraban el pizarrón. Bueno, si uno tenía maestra mala, te borraba el pizarrón a la bosta. No nos importa nada que no hayas alcanzado. O sea, hay castigo, ¿no? La conducta, el cuerpo se normaliza mediante el castigo, por ejemplo. Pero el castigo no es meramente represivo, no es hacer cagar al otro, no, es para que ese cuerpo se amolde a la norma. La disciplina fabrica individuos, fabrica cuerpos normalizados y tiene tres instrumentos la disciplina para hacerlo. Uno es el que les acabo de mencionar, pero lo voy a explicar en un ratito. El primero que voy a decir, siguiendo el orden que trae Foucault, es la vigilancia jerárquica o la inspección jerárquica. Es la mirada. Como verán, como les decía recién, este no es en el paradigma en el que vivimos, porque vivimos en el paradigma del control más que en el disciplinario. O sea, está el disciplinario, pero se le ha superpuesto el de control. ¿Por qué digo esto? Porque yo ahora muchas de ustedes no las veo, ¿no? Como el aparato, el dispositivo celular habilita visiones e invisibilidades diferentes a las que habilita el poder disciplinario. En el poder disciplinario, si ustedes recuerdan la arquitectura de las escuelas, suele estar muchas veces el patio en el centro, y si la escuela tiene 2 pisos, de arriba se puede ver todo el patio, ¿no? O sea, la mirada coacciona las conductas. La mirada, la vigilancia, por eso traigo esto a colación también algo que hablamos al principio cuando hablábamos de los ejercicios. El sentirse mirado es muy propio de la lógica disciplinar. En la cárcel hay algo que se llama panóptico, hay un invento, el panóptico de Bentham, que es que en el medio de la cárcel hay una torre en la cual puede haber alguien o no. ¿Por qué? Porque de abajo, donde están los presos, no se ve. No se ve por el vidriado, no se ve si hay alguien adentro o no. Eso, la estructura, la arquitectura hace que se cree esa vigilancia, sin importar que haya alguien adentro o no. O sea, no son las personas, sino que son las instituciones, son las arquitecturas las que producen subjetividad. Independientemente de que el policía que esté adentro del panóptico sea A, B, C, sea policía bueno, entre comillas, malo, ¿no? No importa el guardia cárcel como sea. La lógica institucional produce esa disciplina, produce esos cuerpos mediante la vigilancia jerárquica o la inspección jerárquica. Entonces decía, se coacciona mediante la mirada y la vigilancia multiplica la eficacia. Si el jefe te mira, si hay una cámara en el trabajo, y bueno, vas a trabajar más, vas a hacerlo mejor. La sala de profesores mirando el patio, por ejemplo, sí. Los baños de las escuelas que tienen que la puerta es más chica, entonces se puede ver para abajo cuántos pies hay. Acá pone Esteban, podríamos decir que el poder disciplinario es una tecnología más analógica y el control es una tecnología más digital. Totalmente así. De hecho, esas palabras, si mal no recuerdo, las utiliza Deleuze en el texto que se llama Postdata de las sociedades de control, texto en el cual él trae a colación esta modificación y este nuevo régimen más allá del disciplinario, totalmente. Entonces decía, la primera es la vigilancia jerárquica o la inspección jerárquica. La segunda es la sanción normalizadora. Acá está la maestra que te borraba el pizarrón y si no habías hecho la tarea te daba más tarea para la casa. Son las micropenalidades, ¿no? Estas instituciones tienen micropenalidades de muchas cosas. Se penaliza el tiempo, los retrasos, las ausencias. En la escuela se nota quién faltó, quién entregó algo tarde. Se penalizan las maneras de ser, la descortesía,
la rebeldía, la desobediencia. También se penaliza y también se premia el que se lleva a la virgencita. El que se porta bien se llevaba a la virgencita a su casa. Bien, se castiga, se penaliza la palabra, la charla, la insolencia. Se necesita silencio. Se penaliza la sexualidad también, la falta de recato. Es decir, se castigan todas las desviaciones a la norma. El castigo es correctivo. Dice Foucault que es isomorfo. Los ejercicios son. El castigo es isomorfo a la norma, al ejercicio. O sea, si no llegaste a hacer la tarea, si te salió mal la multiplicación, te dan 20 multiplicaciones más. O sea, el castigo tiene la misma forma que el ejercicio. Es lo mismo, es para lo que no hiciste, lo que no llegaste a alcanzar la norma, bueno, el castigo implica esa misma normalización. Entonces decía, se castiga la desviación, el castigo es correctivo y se corrige mediante ejercicios. La conducta se califica, hay notas, hay números, o sea, ¿cuántos números tenemos? El DNI, ahora sumado a la disciplina del control, el número de celular, la calle con el número en el que vivimos, las notas de la escuela, las notas, los números del análisis de sangre. O sea, hay examen médico, hay examen escolar, está el examen en la cárcel también en el sentido de ver, ¿cómo es que se dice? A ver si me ayudan. La capacidad de reinsertarse de la persona, o sea, se evalúa eso, se lleva un registro. Es decir, que todas estas instituciones, dice Foucault, comparan, diferencian, jerarquizan, homogeneizan y excluyen lo anormal, es decir, normalizan. Todas estas instancias operan sobre el cuerpo y operan sobre la subjetividad para igualarlos en relación a una norma. Bien, entonces decíamos la vigilancia jerárquica, la sanción normalizadora y el examen, este último que les menciono. Que el examen a la vez es un ejercicio de poder, pero también de saber, que fue otro de los conceptos que salió, que mencionaron, el saber. Porque al mismo tiempo que se ejerce un poder sobre la persona que se le examina, esa persona otorga resultados con el examen, otorga un saber al otro. Entonces es poder y saber. Y hace de los individuos un caso. Esto hay muchos ejemplos en el cine, que a mí me gustan las pelis, les recomiendo por si les gustan. También, no sé, pienso, desde los tiempos modernos de Chaplin, The Wall, de Pink Floyd, La Naranja Mecánica. Sobre La Naranja Mecánica tenemos un video en YouTube, está público, si quieren ir a chusmearlo, ahí abordamos esa temática. Caída en picada de Black Mirror, no sé si la han visto, pero es de la disciplina, pero no, más que nada del control, eso. Pero bueno, en esas pelis me parece que se ve algo de esto que hemos hablado. En algunas más la disciplina y en esta última de caída en picada, como les decía, más de la sociedad de control. Y este poder, como les decía, disciplinario, después Foucault agrega otro que es la biopolítica, que acá es cuando el poder no se ejerce de manera individual, sino de manera colectiva, poblacional. Y acá tiene que ver con la demografía, tiene que ver con el estudio de los nacimientos, de la mortalidad, de la longevidad, tiene que ver con hacer un cuerpo social saludable, ¿sí? Por eso el poder no es el poder de muerte para Foucault, el poder es el poder que habilita a tener una sociedad saludable para poder trabajar, por ejemplo, ¿no? Como que es mucho más inteligente un poder que hace eso que un poder que, como la reina de Alicia en el País de las Maravillas,
lo único que dice es que le corten la cabeza. Un poder que solo hace eso, es muy pobre en recursos y no logra mucho. En cambio, un poder productivo hace que las personas sigan creyendo que el poder es meramente opresivo o represivo y que la gente quiera expresar su deseo de eso que está contra eso que está operando por reprimir, mientras que en realidad ese mismo sujeto, esos mismos deseos y eso mismo que el sujeto quiere liberar es lo que el poder ha puesto ahí. Bien, ¿qué más tengo para decirles de esto? Bien, entonces, así como ya veo que va siendo la hora para terminar y dar un lugar a comentarios. Con Federici aprendimos que hay un pasaje de la Edad Media a la modernidad donde se alteran las condiciones de vida para obligar a los cuerpos a ingresar a la fábrica, para construir el obrero asalariado y la mujer ama de casa también, porque Federici nunca pierde una perspectiva feminista en su libro. De hecho, hace críticas a Foucault desde una perspectiva feminista. Con Foucault, entonces, Silvia Federici, pasaje de la Edad Media a la modernidad. Con Foucault ya estamos en plena modernidad, en pleno siglo XVIII y XVII. Y ese cuerpo que entra a la fábrica, tal como era, no es útil para la fábrica. Debe ser normalizado, debe adaptarse a la máquina, debe aumentar su capacidad de producción. Entonces se fabrica el cuerpo, que esto también lo dice Federici. La primera producción es el cuerpo, la primera máquina es el cuerpo. Entonces con Foucault vemos que ya en plena modernidad se instala la escuela, la fábrica, el hospital, la cárcel, con el paradigma en la fábrica. Y se disciplina el cuerpo. Pero, dice Marx, que si bien ese cuerpo ingresa a la fábrica, vive esa instancia de trabajo como opresión, como opresivo, no la pasa bien en el trabajo, dice Marx. Está enajenado. Sin embargo, eso es siglo XVIII, porque hoy lo que tenemos es que el capitalismo dio un paso más y opera a nivel del deseo. O sea, el capitalismo en su fase actual, el neoliberalismo, produce una subjetividad que cree que se realiza en el trabajo, que lo oprime. Aparece toda esta figura de los emprendedores. O sea, fíjense los significantes cómo se van desplazando. Ya no hay artesanos, ya no hay trabajadores autogestivos, ya no hay gente creativa, gente con imaginación. Hay emprendedores, hay empresas. El sujeto es una empresa, el sujeto emprende. El sujeto busca todo el tiempo optimizarse. Entonces acá ya se pasa del paradigma de la fábrica al paradigma de la empresa. Empresa en tanto emprendimiento. Empresa en tanto que quebrar los propios límites. Ser tu propio jefe. Disfrutar al máximo. Optimizarte. Esto aparece en un libro que se llama La nueva razón del mundo, de la Valida de Ardot, donde hablan del dispositivo rendimiento-goce. Rindiendo, creemos que de eso gozamos. Y gozamos de aquello que rendimos. O sea, por ejemplo, se habla de rendimiento sexual. O sea, es un oxímoron. ¿Cómo vamos a hablar de algo que tendría que ser del orden del ocio, de lo placentero y de lo vital en términos empresariales de rendimiento? ¿Me explican? Y sin embargo hemos incorporado eso, rendimiento sexual, rendimiento deportivo. La lógica de la empresa se imprime, llega subrepticiamente, se traslada a todos los ámbitos de la vida. Pero eso ya no es el paradigma disciplinario, sino que ya es un paradigma de control, un paradigma más neoliberal que de modernidad clásica, de capitalismo industrial, ¿sí? Bien, y Foucault, por último, con esto termino, esto así ya es todo un bajón, pero no. Primero, no es un bajón porque detectar las trampas habilita a no caer en ellas. Entonces, no es un bajón. Un bajón es ser emprendedor, creer siempre. Eso es más un bajón que percatarse de esto.
Pero, aún así, si no les pareció suficientemente positivo, porque esa es otra de las cuestiones, la positivo, es parte del emprendedurismo, hay que ser positivo. Pero si les pareció muy para abajo, muy de la pasión triste lo que les conté, que en realidad no lo es porque percatarse de las trampas para no caer en ellas no es una pasión triste. Pasión triste es desconocerlas. Pero, al margen de eso, si les parece medio bajón, Foucault, al final de su obra, eh, va a analizar ya no el poder que se ejerce sobre los sujetos, sino el poder que los sujetos pueden ejercer sobre ellos mismos. Y para hacer eso, por eso les mencioné que traje el libro La hermenéutica del sujeto, va a rastrear en la Grecia antigua y va a rastrear también en el siglo I y II después de Cristo prácticas que tenían las personas, los sujetos consigo mismos, ¿sí? Y les traje tres, así como para que tengan un pequeño panorama. Foucault va a hablar de los ejercicios que se efectúan en una situación real. La ejercitación. Ejercicios de resistencia física, ejercicios de privación y de abstinencia. Por ejemplo, uno que menciona en la hermenéutica del sujeto es la persona hace ejercicios, se entrena, hace una actividad que le produce tener hambre después, arman todo un banquete hermoso con una comida deliciosa y la persona no lo come y se lo da a los esclavos. Y él va y come un arrocito y una comida magra. Este tipo de ejercicios que hacían en el siglo I y II después de Cristo, acá aparece toda la cuestión de los estoicos, cínicos y epicúreos, que son escuelas filosóficas de la Grecia antigua, en las que, bueno, ahora no tenemos mucho tiempo, pero está vinculado a esas escuelas, a esas líneas de pensamiento. Estos ejercicios tienen por finalidad poner a prueba cierta independencia del sujeto respecto de su entorno, ¿sí? Como no depender absolutamente del mundo. Entrenar la habilidad de cierta separación y cierto dominio de los apetitos también. Otro tipo de ejercicios, ese es un ejercicio físico que les traigo, otros eran ejercicios mentales. Ahora es el segundo hago, sí. Los mentales, los ejercicios de pensamiento. Acá está, por ejemplo, la praemeditatio malorum. La praemeditatio malorum, o la meditación sobre los males del futuro, implica pensar males, imaginar males que ocurran no en el futuro, sino ahora. No uno o dos, sino sistemáticamente todo lo peor que pueda ocurrir. Este ejercicio implica imaginar todo lo peor que pueda ocurrir. No una o dos cosas, todo, una detrás de otra. Todas las cosas. No en el futuro, sino ahora mismo. E imaginarnos en esa situación, no para decir, uy, qué bajón, sino para convencernos de que esos no son males. Que hemos representado todo eso como un mal, pero que no es un mal. Es todo un ejercicio, o sea, esto no era una cuestión de un día para el otro, ¿no? Son filosofías de vida, o sea, las personas estaban un tiempo, o toda la vida, en estos lugares. De esta manera se busca anular el mal y anular también el porvenir, vivir en el presente con esta actividad, con esta práctica de la premeditatio malorum. O sea, convencerse de que eso que uno imaginó no es un mal, es decir, bueno, se prende fuego toda mi casa y no me queda nada. Bueno, no me pertenece, o sea, nada de lo que puedo perder me pertenece. Es como habilitar esa instancia de libertad, en el fondo. Perder un libro, dos, tres, unas cosas, es malo en tanto concebimos que la vida no es eso. Eso es un poco lo que quieren decir.
que no hay mal en sí, bien en sí, sino representaciones del mal y del bien. Pero bueno, eso es para profundizarlo más. Pero solamente les cuento por si quieren ahondar. Y el otro ejercicio que les traje en relación a esto es el ejercicio de muerte también, que tiene que ver con esta locución latina, memento mori, recuerda que morirás, que es que la muerte sea actual en la vida, que implica vivir, esto hoy suena trillado porque se utiliza mucho en el marketing y en el marketing de la optimización de la vida y de ser positivo y todo esto, de vivir cada día como si fuera el último. Pero acá es vivir cada día como si fuera el último y cada acción como si fuera la última, en el sentido de que cada acción sea ética y que cada día sea ético. Y es concebir que la muerte no es un mal, porque es parte de la vida. Entonces, ¿cómo puede ser un mal algo que indefectiblemente va a ocurrir? Además que, vamos a decir, lo peor sería no morirse, vamos. Que peor que morirse sería no morirse. Y en este ejercicio de la muerte, en esta reflexión sobre la muerte, al considerar que vamos a morir, no solo que vamos a morir en el futuro, sino que podemos morir inmediatamente, podemos juzgar la vida en su valor específico. Podemos juzgar las cosas de la vida, cada uno de los aspectos de la vida, atribuyéndole un valor más adecuado, más alegre. Muchas veces pasa que en, en la rutina, en el día a día, en el trajín de la vida, vamos haciendo como montañas, monstruos de ciertas cosas. Y a veces cuando te topas con una enfermedad, por ejemplo, ese encuentro, ese terremoto subjetivo, hace que las otras cosas pierdan su valor. Y eso es súper vital. O sea, el encuentro con lo mortal, el encuentro con nuestros límites, en última instancia, con nuestra finitud, puede ser una instancia vital, puede ser una instancia alegre. No lo vivimos así muchas veces porque hemos atribuido significados negativos a eso, pero puede ser una instancia vital que habilite a resignificar muchas cosas, el volver a pensarnos como mortales. Y yo creo que, bueno, esto que estamos viviendo en esta pandemia, hay tanta gente negadora de la pandemia y esta marcha y todas estas pelotudeces, porque es justamente un no querer atreverse a vincularse de otro modo con ese límite. Entonces lo más fácil es negarlo. Chao, no. Esto es un invento de la infectadura y no sé qué, y a marchar e infectarse, o sea, sin contemplar los cuerpos de los demás. Bien, con eso termino. Comentarios. Juli, no sé si vos querías... Ah, porque mencioné 4 textos, Vigilar y Castigar, del cual hablé. Historia de la sexualidad volumen 1, que también hablé. La cuestión de la biopolítica. La hermenéutica del sujeto, que es esto último que traje. Y nos queda el cuerpo utópico, Juli, que no sé si vos ibas a decir unas palabras de esto. Les cuento cortito, este es un texto que se los vamos a enviar también, que es bastante corto y tiene como un tono mucho más poético. O sea, no es como lo que expuso el Pablo, que en Foucault es más bien como que tiene el carácter de una clase, como de un tratado filosófico, histórico, no como con seriedad, sino que este texto es la desgrabación de una entrevista radial. Entonces tiene como otra frescura y les recomiendo la lectura en particular de este porque es cortito y porque nada, lo que se pueda decir ahora no lo va a abarcar. Pero un poco el recorrido que hace Foucault es muy bonito porque dice que el cuerpo propio sería, o sea, como el lugar de lo contrario de la utopía, ¿no? Como que hemos construido, generado utopías para poder escapar del cuerpo. Entonces, en esos lugares idílicos, utópicos, no existe el peso corporal, no existen como las ataduras de la carne, sino que hay como seres etéreos y súper livianos, no sé qué. Entonces como que analiza distintas utopías que son
Sí, ese texto es más para leerlo que para explicarlo, la verdad. Es un texto cortito y es muy diferente a esto que conté ahora, sí, totalmente. Y los ejercicios que van, o las pautas que van a recibir por este segundo encuentro son 3 archivos. Es un archivo que está pensado para lo auditivo y un archivo que está pensado para lo visual. Son 3 archivos que van a recibir. Una es una imagen que tiene una pauta general de disposición a las prácticas, y luego hay un archivo de audio y por otro lado hay un video que van a poder reproducir fácilmente. Amo aquella vez como si fuera la última. Besó a su mujer como si fuera la última. Y a cada hijo suyo cual si fuera el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió a la construcción como si fuera máquina. Alzó en algún lugar 4 paredes sólidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño mágico. Sus ojos empapados de cemento y lágrimas. Se puso a descansar como si fuera sábado. Comió frijol y arroz como si fuera un príncipe. Bebió y sollozó como si fuera náufrago. Bailó y se mió como si oyera música. Y tropezó en el sol como si fuera un cómico. Se bamboleó y tembló como si fuera pájaro. Y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico. Y agonizó en el medio del paseo público. Murió a contramano interrumpiendo el tráfico. Amó aquella vez como si fuera el único. Besó a su mujer como si fuera la última. Y a cada hijo suyo cual si fuera el pródigo. Y atravesó la calle con su caso cómico. Subió a la construcción como si fuera sólida. Alzó en algún lugar 4 paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos empapados de cemento y tráfico. Se puso a descansar como si fuera un príncipe. Comía frijol y arroz como si fuera tóxico. Bebió y sollozó como si fuera máquina. Bailó y se rió como si fuera el prójimo. Y tropezó en el sol como si oyera música. Se bamboleó y tembló como si fuera sábado. Y terminó en el suelo hecho un paquete tímido. Y agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano interrumpiendo al público. Amó aquella vez como si fuera mágico. Besó a su mujer como si fuera tóxico. Y a cada hijo suyo cual si fuera un príncipe. Y atravesó la calle con su paso lógico. Subió a la construcción como si fuera alcohólico. Alzó en algún lugar 4 paredes tímidas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lúcido. Sus ojos empapados de cemento y vértigo. Se puso a descansar como si fuera un náufrago. Comía frijol y arroz como si fueran lágrimas. Bebió y sollozó como si fuera sábado. Bailó y se rió como si fuera cómico. Y tropezó en el sol como si fuera un pájaro. Se bamboleó y tembló como si oyera música. Y terminó en el suelo hecho un paquete trágico. Y agonizó en el medio del paseo incrédulo. Murió a contramano interrumpiendo al prójimo. Amó aquella vez como si fuera máquina. Besó a su mujer como si fuera lógica. Alzó en
algún lugar 4 paredes tímidas, como si fuera un pájaro, y tropezó en el sol como si fuera un príncipe, y terminó en el suelo hecho un paquete alcohólico. Murió a contramano interrumpiendo el sábado.